Uno, live. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Andy Cáceres, profesor del PAT de la Universidad de Piura y director del CARD, que es el Centro para la Investigación Aplicada y Desarrollo, que hemos creado hace unos cuantos años en el PAT, con el objetivo de ayudar a nuestra sociedad, a nuestro país, a que los distintos actores sociales se junten, dialoguen, conversen en base a los problemas reales del país, ¿no? Y pues ahora estamos en un espacio de jóvenes, porque también el CARD impulsó hace algún tiempo este proyecto tan bonito que es la Gira y la Esperanza, y que el objetivo de la gira es que los jóvenes sean conscientes de la necesidad que tiene el país de transformarlo y transformarlo para bien, y no con posturas que excluyan a otros, sino con cosas propositivas y cosas que unan al país. O sea, es decir, este espacio que ahora les comentaré, lo que intenta es unir a los distintos actores en el Perú. No desunir, no ganar a alguien, no que hay buenos y hay malos, estamos todos los peruanos y lo que vamos a intentar con esta propuesta es unirnos, ¿no? Y entonces los jóvenes en el Perú, en los distintos núcleos, que así les llamamos, los distintos sitios en donde está la gira, en este caso esta es una iniciativa de todos los núcleos, pero tenemos ahorita más presencia en esta tarde con nuestros amigos en Cajamarca, pero los que están en Lima, en Cusco, en Apurímac, en Ayacucho, en Arequipa, ¿no? En La Libertad, en Piura, pues también están sumados, ¿no? Y también en Junín, y pronto estaremos en otros lados, si Dios quiere, para llevar una propuesta pues fresca y positiva para los jóvenes. Entonces, esta tarde estamos empezando el primer conversatorio, le hemos llamado Conversemos, y pues va a ser un conversatorio con los chicos, los jóvenes de la gira y todos los que se quieran conectar por redes sociales, ¿no? Para discutir distintos problemas del país, ¿no? Y esta es ellos le han puesto, la gira, que es G, le llamamos, le han puesto ahora la generación de la esperanza, sí, sugerente, ¿no? Porque ahora se está maltratando mucho el término generación, pero es importante que todos tenemos mucha esperanza en esta generación. Entonces, vamos a apoyarla, vamos a trabajar con ellos, vamos a impulsarla, porque es nuestra generación también de chicos y queremos que el Perú que tengan sea el mejor. Entonces, vamos a tocar distintos temas. Hemos querido priorizar 4 temas y seguramente con el tiempo vamos a ir cambiando. Hemos querido abordar el tema de salud, porque estamos en un año 2020 que ha sido bastante difícil para muchos, muy distinto, muy peculiar. ¿Y por qué? Por una pandemia. Y es el tema de la salud que debemos terminar de entenderla, ¿no? O siempre estar atentos a saber qué es realmente lo que estamos viviendo y cómo podemos mejorar, digamos, el tema de la salud. Y hoy día vamos a hablar del tema de la salud. Ese es un tema. Otro tema que también preocupa a los jóvenes es el tema de justicia, ¿no? Se habla mucho de corrupción, se habla mucho de que en una sociedad que no tiene como un mínimo de justicia, pues no puedes comenzar a construir, no puedes comenzar a proyectarla hacia el futuro. Y es cierto, ¿no? Entonces hablaremos de corrupción, hablaremos de justicia, cómo podemos hacer un país más justo. Otro tema es el tema de economía. Es importante entender que también la economía es básica para el desarrollo de cualquier sociedad, ¿no? Y la economía hay que entenderla bien, hay que saber quién es el principal motor de la economía, ¿no? Y qué tienen que hacer los distintos actores para facilitar el que haya prosperidad económica y no haya gente en la miseria, no haya peruanos, digamos, que están teniendo dificultades serias, ¿no? Pero también que haya una libertad para que las propias personas generen valor para nuestra sociedad. Y hablaremos de economía. Entonces vamos a hablar de salud, vamos a hablar de justicia, vamos a hablar de economía.
Y también, un último tema, vamos a hablar de política, ¿no? Pero política no partidaria, sino política, entender qué es política, qué es esa preocupación por el bien común y qué es eso que nos debe mover a unirnos más y cómo podemos unirnos más, construir un país que esté más ligado, que haya más compromisos y responsabilidades entre nosotros mismos, para que no estemos pues tratando de desvincularnos y más bien que dejar a unos afuera, ¿no? Y solo algunos, pues, los que piensan así solo son los que son bien vistos. No, no, la verdad es que tenemos que ser bastante propositivos y bastante solidarios en pensar qué necesitan los demás, ¿no? Si bien estamos ahora en un espacio de jóvenes, pues nada impide que los jóvenes piensen, por ejemplo, y voy a unir ahora todos los cuatro temas que he dicho, que es salud, justicia, economía y política. Por ejemplo, nada impide que los jóvenes se preocupen, por ejemplo, por todos esos señores que están en la informalidad en el país. Y esto junta todo, junta todo. Eso es hacer política, por ejemplo, porque es preocuparse por el bien común, es preocuparse por la salud también de estos señores, porque ahora se está hablando, oye, vendrá una segunda ola, vendrá una no sé qué cosa, ¿no? Y, oye, hay que aclararnos un poco, pero son los más perjudicados, digamos. Lo hemos visto en esta pandemia, ¿no? La gente de la informalidad no ha recibido reactiva, no ha podido, digamos, desarrollar su propia actividad, entonces están complicados. Están complicados. O sea, ahí está la economía, está la salud, está la política y obviamente está la justicia y paz social, ¿no? O sea, hay temas que son sumamente importantes en el Perú que necesitan no solamente ser, digamos, analizados en un espacio que no es el que corresponde, pero yo creo que los jóvenes, si entienden muy bien cuáles son los problemas del país, como este que estoy diciendo, la informalidad, pues pueden ser los grandes vehículos para hacerse oír. Y con esto termino, porque quiero darle también el pase a Miguel Ferrer, que está acá con nosotros. Yo cuando ha habido estas marchas hace algunas semanas, ¿no? Pues me ponía a pensar qué bonito hubiese sido que los jóvenes marcharan pidiendo cosas por otros, por esos que no pueden marchar, ¿no? Por esos que no pueden marchar porque tienen que trabajar, ¿no? Porque la gente que no trabaja pues no puede llevar cosas a su casa, ¿no? Entonces, qué bueno sería que los jóvenes que tienen todo ese ímpetu, que tienen todo ese espacio, esa disposición y que es muy bonito ese periodo de juventud, que puedan tener realmente ese compromiso social y decir, yo marcho por ti, amigo, ¿no? Yo marcho por ti, peruano, ¿no? ¿Y qué necesitas? ¿Qué exigimos? Que yo seré tu voz, ¿no? Y no solamente seré la mía, que yo estoy cansado, pero oye, pero hay gente que está más cansada, yo creo, de todo esto, pero no solamente de meses, sino de años y hasta de décadas, ¿no? Bueno, lo dejo ahí, pero es un tema apasionante y nosotros vamos a iniciar este día, este viernes 11 de diciembre, y todos los viernes vamos a comenzar a traer invitados, a traer invitados en la parte económica, invitados en la parte de justicia, invitados en la parte de salud, invitados en la parte de economía, ¿no? Para profundizar, y de política, ¿no? Para profundizar los problemas que tiene el Perú. Y los jóvenes acá están libres de preguntar alturadamente y construir, ¿no? Primero preguntar, entender el problema y después construir propuestas. Porque lo que se quiere es que después de estas conversatorios pues salgan propuestas y pues se entreguen a los actores sociales para que puedan tener ideas más concretas. Vamos a intentar hacer esto, este es un espacio. Miguel, no sé si quieres decir algo. Bueno, sí, lo primero es buenas tardes a todos. Me da pena que solamente veo a dos jóvenes, me imagino que habrá alguno más por ahí perdido, ¿no? Supongo. Pero bueno, yo mirándoles a ellos dos, pues me inspira, ¿no? Porque yo la verdad es que hablarle a una pantalla nunca me ha inspirado nada, ¿no? Entonces lo primero es que quiero verles
con cara de asco, con cara de ilusión, con la cara que tengan, que la reacción que les genera lo que yo voy a decir ahora y después, bueno, a lo largo del de todo este espacio de tiempo. A mí el tema que me parece, no me parece, sino que me hablaron de que hoy día podíamos hablar, era de pensamiento crítico en la situación actual, ¿verdad? Me parece, Rodrigo, así quedamos, me parece algo de esto. Entonces el tema, estamos en un momento muy, yo diría dramático, ¿eh? O sea que si ustedes piensan cómo está el mundo, se van a dar cuenta de que hay, diremos, países que están re mal y que la pregunta es, ¿y por qué están tan re mal cuando tienen tantos recursos naturales? Y la respuesta es porque en algún momento la gente, llamemos pensante, la gente, sobre todo la gente, diríamos, con ganas de hacer bien las cosas, no tuvieron no sé si la valentía o la energía o lo que sea, para decir, oye, un momentito, aquí las cosas son de otra manera. Aquí, si ustedes se dan cuenta en estos días, ha habido muchas cosas, yo no voy a emitir ningún juicio sobre lo que ha pasado, pero lo que es evidente es que han pasado muchas cosas que están cambiando la faz del país. No quiero hacer, como digo, ningún comentario de si es para bien o si es para mal. No quiero. Pero lo que es evidente es que cambian las cosas. O sea, la idea a veces de que uno decía, bueno, pero ¿qué podemos hacer? Pues hoy día se ve que sí se puede hacer mucho y hay gente con mejor o peor voluntad, con mejor o peor intención, que están realmente, diríamos, han influido en que cambie, bueno, pues el presidente 2 veces, en fin, todas estas cosas que ya sabemos. Y después empieza a haber pues una serie de justos reclamos, junto con otros no tan justos, en fin. Ahí estamos, yo diría que estamos en un momento no sé si dramático, pero yo diría que dentro de unos años se diría, oye, ¿qué pasó el año 2020, a finales del 2020? Porque ahí empezaron los cambios de verdad. Oye, qué interesante. ¿Y tú estabas ahí? Sí, yo estaba. Yo en ese momento estudiaba no sé qué, en qué lugar, en qué universidad, en qué zona. Qué interesante, ¿no? Lo digo un poco para que tengan también una visión de futuro, de que estamos en un momento, a mi juicio, muy trascendente para la historia del país. Esa es una primera idea. Entonces, dentro de esto está este tema del pensamiento crítico. ¿Qué quiere decir pensamiento crítico? Que yo tengo que pensar, pero en base a la información que recibo de afuera. Es decir, yo no me puedo encerrar en una habitación y empezar a pensar. Así no va. O sea, yo tengo que leer, tengo que conversar con gente, tengo que ver, digamos, bueno, ¿no? O sea, entrar pues a periódicos, a redes, lo que quieran, o sea, todo lo que es externo a mí. Y ahí hay un problema, porque eso que me llega de afuera, pues de repente me llega distorsionado. Y entonces yo puedo tener buena voluntad, pero si me mandan una información que es falsa, e incluso con ánimo de mentir para confundirme, pues de repente yo actuaré de una manera, diríamos, llamemos mala, por decir algo, pero no es culpa mía, sino es simplemente porque me han dado una mala información. Entonces pienso que uno de los temas críticos fundamentales es eso que acabo de decir. O sea, tiene que haber un pensamiento, diremos, que yo critique. ¿Qué quiere decir critique? Crítica viene de criba, es decir, yo tengo que cribar, tengo que, como si fuera un sedazo que pasan ahí, tengo que ver qué cosa de lo que a mí me llega considero que es verdad y qué otra cosa considero que es mentira, o sea, que es falso, y qué otra cosa no lo tengo claro. Pero si no lo tengo claro, yo tengo que esperar a que entienda bien qué está pasando, sobre todo cuando estamos hablando de un tema importante, para que bueno, pues yo pueda tomar mis propias decisiones.
Entonces, como Sandy ya advirtió, vamos a hablar de varios temas y lo que es muy interesante es que nosotros no tenemos, evidentemente, de ninguna manera, ninguna orientación política concreta, pero sí lo que tenemos que hacer es ayudarles a pensar correctamente. Este es un poco, y creo que en todos los que han estado, no sé si todos han estado en alguna de las actividades de la gira, o algunos supongo que todavía no, pues precisamente recordarán los que han estado en la gira que uno de los temas importantes era, oye, vamos a pensamiento crítico, hablábamos de eso. Entonces ahora, como se habla en la situación actual, a mí me parece que hay como varios temas que son absolutamente fundamentales. Salud, recuerdan ustedes que siempre se habla del tema, salud, educación, en este caso lo que Sandy estaba hablando, justicia, evidentemente economía, porque la economía me va a dar la salud y me va a dar la educación y me va a dar la alimentación y me da, pero es también muy importante, pero siempre, y este es un poco el objetivo de estos conversatorios, siempre yendo a la verdad. O sea, yo diría, si algo tiene que ser transversal a todas las conversaciones que vamos a tener, es que estamos buscando la verdad. Eso me parece que es fundamental, la verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿Cuál es la realidad? Nada más. Si a mí ahora me están diciendo, estoy en Lima, que está lloviendo, y entonces me doy cuenta que no está lloviendo, de repente yo si empiezo a tomar decisiones en base a que está lloviendo, pues de repente me voy a comprar un paraguas, de repente no voy a salir a la casa porque si está lloviendo tengo no sé qué problema, y al final me dicen, no, pero es que no está lloviendo, pucha, si hubiera sabido que no estaba lloviendo hubiera hecho otras cosas. Ese es el gran problema que puede estar pasando hoy día en el Perú, en todos, no solamente en los jóvenes, en todos, pero quizá los jóvenes tienen como una visión, una apertura mayor, me parece. Entonces, creo que por eso es tan importante lo que nosotros queremos hacer con ustedes, explicarles las cosas con toda transparencia y con ganas de realmente contribuir a que cada uno tenga, por decir así, ideas como más firmes a la hora de tomar decisiones del tipo que sean. Y específicamente, precisamente uno de los temas que ahora vamos a tocar es el tema de la salud. Y voy a decir por qué a mí personalmente me interesa mucho el tema de la salud. A mí, pero no es a mí, es a todo el país, porque desgraciadamente eso ya no es un tema de que pues hay recesión o no, sino lo que hay es muerte o no. O sea, es otro nivel, diríamos. O sea, ¿me entienden? O sea, pucha, si estamos hablando de vida o muerte o de salud, o en fin, y temas, o enfermedad, además, dramáticamente, pues queda claro que es quizá el primer tema de interés. Entonces, claro, frente a eso, tú dices, oye, pues yo, a ver, si hacemos ahora un test y empezamos a ver qué cuenta, o sea, qué contesta cada uno sobre qué hacer para solucionar el problema, pues en este momento del COVID, el famoso COVID, por lo menos ya todos hemos aprendido la palabra, ¿no? COVID, ya coronavirus es muy largo, ya hablamos de COVID y tal, normal. Entonces nos encontramos con que seguramente cada uno en cada lugar piensa diferente. Porque yo les puedo hacer la pregunta primera, ¿qué es el COVID? Primera pregunta, estoy seguro que no todos van a contestar lo mismo. Entonces hay que decir, bueno, pues el COVID es un virus, que lo dejo ahí. Después uno puede decir, bueno, está muy bien, y se puede explicar por qué hay tanto contagio, qué razón tiene eso, pero sobre todo lo más interesante es, ¿y qué hay que hacer para curarlo? Porque esto es lo más importante. O sea, yo puedo decir, el COVID es un virus que tiene estas características, me pegan un floro, pero yo con eso no hago nada. La pregunta es, ¿hay algún remedio a ese tema? Y claro, si ustedes, y ahí es donde está lo del pensamiento crítico, porque de repente uno empieza a escuchar cosas de diferentes lados, y a mí me pasa a cada rato también. Esta mañana hablando con una persona de un cierto nivel, llamemos intelectual y económico y no sé qué, me decían, no, el COVID, tal medicina tiene efectos negativos. Ah, sí, yo digo, ¿y quién lo dice? Bueno, lo dice mi médico. ¿Y qué sabe tu médico de esto?
evidentemente no tenía respuesta, porque hablar de un médico, es que el médico me ha dicho, bueno, el médico, disculpa, hay médico de corazón, médico de oídos, médico, no sé, del estómago, médico de traumatólogo, médico, hay 1000 variedades de médicos. No cualquier médico tiene idea de, y si un médico tiene, llamemos así, como diríamos, o sea, tiene profesionalmente, pues es un tipo correcto, tiene que decir, mire, yo de esto no sé, averígüela. Pero claro, a veces es un poco duro para un médico que se cree o que la gente acude a él como si fuera, diríamos, el que va a resolver todos los temas, pues de repente el médico, pues le molesta o, en fin, eso se llama ya soberbia, decir que yo de esto no sé, quedó mal, ¿no? Entonces voy a decir cualquier cosa, como el paciente sabe menos que pues yo le digo cualquier cosa porque lo leí o lo escuché o me mandaron a mí no sé qué cosa. Lo dejo ahí, pero si se dan cuenta, este es un tema muy importante y que hace efecto a eso es a cualquier otro tema que está relacionado. Diríamos, pues, un tema, pues, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues si hablamos de política, a la hora de decir, oye, ¿y por quién se va a votar? Como saben ustedes, hay no sé cuántas personas que, o sea, un porcentaje muy elevado de personas en el país que no sabe por quién votar. Y es lógico, porque hasta ahora todo es muy confuso. Entonces, yo creo que es fundamental ese del pensamiento crítico que estamos hablando. Sandy, yo no sé si está Manolo ya o no. Manolo, Sandy, discúlpame, Hola perdón. Miguel, sí, no, está un poco retrasado, pero ahora lo estamos contactando, justo lo Ya, estaba llamando. entonces, ¿me dejas pegar un poco más de floro Sí, entonces? sí, ¿Ok? adelante, por favor. ¿Eh? ¿No? Esto va por ahí, ¿no? Rodrigo, o, ¿no? Alexandra, si quieren interrumpirme para ir, ¿no? Entrando en calor, como se dice, con mucho gusto. Pero se entiende la idea, ¿no? Es un tema Sí, muy importante que tenemos que tener ideas claras y les puedo decir con mucha, llamemos, o sea, con mucha transparencia, que hay muchísima gente de mucho nivel intelectual, económico, social, lo que les dé la gana, que no tienen ni idea. Entonces, yo digo, oye, pero ¿por qué no tienen ni idea? Pues porque no tienen pensamiento crítico. Eso es lo que pasa. En cambio, ustedes, como están, por decir así, abordando la realidad, es el momento en que ustedes tienen que ya ir diciendo, hombre, pues es verdad. O sea, uno puede decir, por ejemplo, preguntas. Si ustedes ven el mapa del mundo, ¿sí? Hablando ya del COVID, si uno puede decir, oye, qué raro, ¿no? En África no hay COVID. Qué raro, ¿no? Pero si son los más pobres del planeta. Ah, no, es que el COVID es para gente que tiene plata. Oye, no, eso es una tontería. Es evidente que no. O sea, no es eso. ¿Qué es? Pues saben una cosa curiosa, nadie, por lo menos de la gente cercana a mí, que son bastantes, nadie cuestiona ese tema. O sea, lo dan por supuesto. Ah, sí, no, en África debe ser porque como hay poca gente, yo digo, ah, hay poca gente, ¿no? Bueno, en Nigeria hay más de 200 millones de personas, por si acaso. Eso de que hay poca gente, no sé dónde lo ha sacado, por ejemplo, ¿no? Después la otra pregunta es, y la medicina que parece que funciona muy bien con todo eso, ¿quién lo ha inventado? No debe ser ahí un curandero, pues no sé, ¿no? Pues de ahí, yo qué sé, de las Guaringas, ahí de Piura o no sé dónde y tal. No, pues compadre, lo ha inventado un tipo que después es premio Nobel de Medicina. Ya, disculpa. Ah, mira, qué interesante, no sabía. Y así te empiezan a decir cosas que al final dices, oye, pues realmente yo he hablado con bastante gente y al final gente, como digo, con mucho nivel o menos, da igual, cualquier persona, al final decían, oye, me ha cambiado la forma de ver ese tema. Y además, no solamente me ha cambiado la forma de ver ese tema, sino que me ha cambiado la vida. ¿Por qué? Porque muchas veces todavía hay mucha gente, desgraciadamente, que están aterrados. Al estar aterrados,
o no salen o tal, y entonces hay una palabra que no debe existir, debe que erradicarse, que se llama miedo. Y eso es un poquito lo que yo creo que el tema de hoy va por por este lado. Es decir, nosotros tenemos que ser capaces de desenmascarar y también saber quién está detrás. Porque la pregunta es, oye, y entonces, ¿por qué tanta gente está diciendo tal y cual cosa? ¿Por qué? ¿Hay alguna razón? En fin, esto era un poco algunas ideas que yo quería, por decir así, lanzar para que, no sé si podemos, Sandy, si te parece, o Rodrigo y Alexandra, si me quiere empezar a preguntar algo y vamos avanzando. Mientras se va a instalar, ya les voy a decir quién, hay un doctor, el doctor Manolo Fernández, a lo mejor alguno lo conoce, o sea, que es una persona conoce en profundidad el bicho este, porque él está trabajando desde hace 40 años en vacunas y 20 años en vacunas contra el COVID. Y ustedes dirán, oye, pero si el COVID dicen que acaba de salir. Y dijo, no, lo que pasa es que el COVID hay diferentes variantes. Recién aparece el COVID que ataca a los humanos, pero el COVID ya atacaba a los pollos, a diferentes animales. Entonces quiere decir que pues este señor domina el bicho este. Por tanto, es la persona más autorizada, yo diría, de todo el Perú, y le agradeceré en su momento cuando aparezca pues su presencia entre nosotros, porque es el que, diríamos, yo diría que es el que más sabe del Perú. Bueno, él modestamente dice, bueno, uno de los que más y tal, pero es para mí el que más sabe. Bueno, pues él, ¿por qué? Porque como les digo, el COVID es como un perro. Entonces, dice, este perro, el perro de los pollos es un perro. El perro ahora humano es otro perro, es distinto, pero es perro, sigue siendo perro. Por tanto, ¿cómo funciona un perro? Bueno, pues de la misma forma como perro, no sé si me explico. O sea que, por tanto, el Señor conoce en profundidad qué pasa con el tema ese del virus famoso este, ¿no? Entonces, bueno, esto era lo que les quería comentar. Y además este señor es un estudioso desde hace, como digo, muchos años del tema del COVID, estudioso, no estudioso, sino resuelve los problemas, o sea, de vacunas contra el COVID en los animales. Pero lo dejo ahí porque lo vas a contar en su momento, pero además pues ha salvado miles y miles de vidas. Y ustedes pueden decir, ¿y cómo ha sido? Bueno, porque este señor conoce perfectamente la solución al problema. Y entonces en diferentes lugares, ojalá él pueda explicarlo, en diferentes lugares él ha aplicado el remedio que él tiene y que además, bueno, no lo tiene él, lo tiene en diferentes países, en otros no han querido entenderlo o lo que fuera, pero es muy interesante. Muy bien, no sé si tienen algunas preguntas también, incluso ya para que cuando aparezca el señor Manolo, pues también ya le puedan también hacer preguntas a él. Sí, Miguel, muchas gracias por la introducción, igualmente Sandy. Me gustaría agradecerles bastante, y no solamente a ustedes, sino también al PAD. ¿Por qué? Muchas veces vemos centralizado muchas ideas, muchos proyectos, muchas iniciativas, siempre se ven centralizados en Lima, y desde el Núcleo Cajamarca, es un agradecimiento que voy a dar en nombre de todos los integrantes del Núcleo Cajamarca, agradecer al PAD por no haber centralizado esta idea de Gira de la Esperanza. La idea de los núcleos, la idea de juntar a personas, es una idea que, como les digo, a nosotros como Cajamarca nos ha impactado bastante, y uno de los objetivos de la gira es crear capital social humano, y nosotros en Cajamarca, cada uno de los voluntarios ya nos consideramos capital social, nos consideramos agentes de cambio ya. Y bueno, somos 23 actualmente en el núcleo Cajamarca, tenemos a bastantes ya voluntarios que están ahorita conectados acá al Zoom, ya nos estarán dejando sus preguntas, igualmente solicitar a las personas que están viéndonos por Facebook, a través de las redes sociales, dejarnos sus preguntas y ya las estaremos respondiendo. De igual manera, mientras esperamos al doctor, vamos a ir de repente haciendo las preguntas que iban dirigidas al doctor, de repente puedo ir haciendo las preguntas a Miguel o a ti, Sandy, y pues vamos generando el diálogo, pues, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí. Mira, si te parece, mientras tenemos
esperamos a Manolo. Ya se está Cuando conectando, perdóname. Lo que pasa es que Lisi le tiene que volver a enviar el tema. A ver, le voy a Ya, decir. perfecto. Entonces, yo solamente hago esta introducción. Esto es parte no sé si se ve este cuadro, ¿se ve? Sí, sí lo observamos, Andy. Entonces, yo solamente haría lo siguiente. Cuando Miguel ha hablado un poco de pensamiento crítico y nosotros siempre usamos este diagrama que es muy sencillito. Entonces, lo voy a explicar desde acá. Normalmente, cuando uno analiza la realidad, pues analiza unos hechos, suceden unos hechos, ¿no? Por ejemplo, oye, la gente está complicada en Ica y también en Virú, están marchando, la gente no deja pasar en la carretera panamericana a los camiones, a los buses, a los carros. Eso es un síntoma. Pero lo que uno tiene que preguntarse es cuál es la causa de ese síntoma, ¿no? Entonces es muy importante que haya hechos y entonces cuando uno dice, oye, yo creo que la causa es que la gente, pues uno puede decir, hay unos revoltosos, alguien quiere desestabilizar el gobierno. Eso es una hipótesis, ¿no? Sobre qué es la causa del síntoma ese. Otra hipótesis puede ser, oye, no, la gente está siendo maltratada en sus derechos laborales, en sus derechos en general. Esa es otra hipótesis, ¿no? Oye, ¿puede estar mezcladas estas dos? Sí, probablemente están mezcladas, entonces es más complejo, ¿no? Entonces no es suficiente con solo ver los síntomas. Creo que algo que queremos en estos conversatorios es que todos los actores planteen en base a esos hechos que pueden estar viendo, pues unas hipótesis, unas causas, ¿no? Después pueden venir otros hechos y ayudar al análisis para finalmente definir un problema. Y definir un problema no es sencillo. O sea, yo diría que en esto hay que tener ciertas ganas, ¿no? Pero también estar entrenado en la definición de problemas. No es tan sencillo definir problemas, ¿no? Y creo que esto es, ahora Rodrigo ha hecho una referencia al tema de capital social. Sí, el capital social, pues es una manera, pues, de que tanto la gente colabora, coopera y quiere hacer un cambio, ¿no? Propositivo. Entonces, para eso, no solamente basta con tener la voluntad, sino que debes tener las ideas claras, y por eso ahí está el pensamiento crítico y la capacidad de definir los problemas, para que se junten tanto tu voluntad y tu inteligencia, ¿no? Esto es fundamental en las personas, que se junten voluntad e inteligencia para hacer cambios profundos en la sociedad. Si solo hay voluntarismo, pues saldremos y pues haremos bulla, pero realmente no habla de una claridad de lo que queremos. Por eso es muy importante pasar de síntomas a problemas. Esto es muy importante entrenarlo y no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil, ¿no? Por ejemplo, para los que son aliancistas, ¿no? Ahora, hace poco los aliancistas pues bajaron ¿no? Entonces, el que Alianza haya bajado de categoría, ¿es un síntoma o es un problema? Por decir algo, ¿no? Oye, el que lo del COVID, ¿no? Y lo del COVID, ahora les contaré, solamente daré unos datos, pero supongo que nuestro invitado podrá conversar más sobre eso. Entonces, cuando uno pues plantea la pandemia, ¿qué de la pandemia son hechos, son síntomas, pero cuál es el verdadero problema, ¿no? Entonces creo que esto es importante, ¿no? La informalidad en el Perú, ¿es un síntoma o es un problema, ¿no? La migración en el Perú, ¿es un síntoma o es un problema, ¿no? Y así, uno, ¿no? Es decir, la parálisis, la corrupción, ¿es un síntoma o es un problema, ¿no? El que nuestros presidentes estén, no sé qué cosa, todos cuestionados, la gran mayoría, es en temas pues turbios, es un síntoma, es un problema, o sea, hay que entender, ¿no? La violencia contra la mujer, ¿es un síntoma o es un problema? Entonces, es muy importante, ¿no? Solo me detengo en esto último, ¿no? Cuando uno dice, oye, la violencia contra la mujer, sí, efectivamente, seguramente se está incrementando, o nadie quiere que haya violencia contra la mujer ni contra nadie, pero no tiene que ir a la causa
profunda de por qué hay violencia contra la mujer. Porque no sé, si uno va a resolver el síntoma, pues lo que normalmente va a querer hacer es, oye, aumentemos las penas para los que violentan a la mujer. Pero eso es ir al síntoma. Pues la pregunta es, ¿por qué la gente violenta contra la mujer? Y eso es importante. Si no hacemos esa diferencia entre síntomas y problemas, podemos estar agravando más el problema, ¿no? Porque le estamos dando al síntoma. Espero que se haya entendido. No sé, Rodrigo o Alessandra me dicen, ¿no? Pero creo que esto es interesante. Estoy tocando algunos ejemplos, pero ustedes me interrumpen cuando quieran, ¿no? Pero no es suficiente con tener el problema. Rodrigo, tú querías hablar, creo. No, le decía ¿O no? que ya, está bien. Ah, perfecto. Entonces, no es suficiente con definir el problema. Imagínense que ustedes digan, ya, claro, ya sabemos cuál es el problema del Perú. Perfecto. Entonces, pero no es suficiente con saber cuál es el problema. Lo que es que uno tiene que decir, oye, ¿y entonces qué alternativas tenemos para solucionar el Perú? ¿No? Esto es, y acá se necesita creatividad, se necesita de muchos para generar alternativas. Y una vez cuando uno genera alternativas, pues la tienes que elegir. Y esto acaba de decir Miguel hace un rato, ¿no? Dijo que, oye, hay que tener unos criterios para que te ayuden a seleccionar tu mejor alternativa. Los criterios, para mí, son principalmente esas cosas que uno tiene como valores, yo diría. No voy a tratar de sintetizarlo, ¿no? O sea, son como valores. Es decir, un criterio para ti importante puede ser, oye, para mí es sumamente importante la vida. Entonces es un criterio, ¿no? Alguien puede decir, no, para mí es sumamente importante el dinero. O sea, también es su valor, es su criterio. Entonces es muy importante qué criterios se van a poner para escoger alternativas, ¿no? Y por eso digo, tiene que ver mucho con los valores y hasta con la cultura en la sociedad. Y sobre esto también tenemos que hablar en algún momento, en algún conversatorio, ¿no? Es decir, ¿qué cultura tenemos en la sociedad y qué cultura queremos para el futuro de esa sociedad? Queremos una cultura donde no estemos conectados, donde nos odiemos, donde seamos simplemente individuos y separados y que nos una simplemente una ley, una norma, o queremos una sociedad basada en relaciones familiares, en relaciones de costumbre, de tradiciones, ¿no? Esto o no, o simplemente somos unos individuos que estamos por ahí sueltos en la sociedad. Eso es muy importante definirlo, ya lo hablaremos, pero no me quiero enredar. Entonces, una vez que se tienen las alternativas, pues uno define criterios para elegir la mejor alternativa y luego pues hace hasta una prueba concepto, un piloto, un plan de acción y otra vez va a volver a ver si cambian los síntomas. Solo me introdujo un poquito al COVID y acá hablo solamente de los hechos. El COVID llega al Perú y ya está con nosotros Manolo Fernández. Termino con esto, Manolo. Imagínense, hay unos hechos, ¿no? Llega al Perú en marzo y miren cómo nos encuentra el Perú. Y estos son datos. Y esto es un poco lo que tienen que hacer ustedes como jóvenes, datos. Pero claro, ustedes están en los institutos, en las universidades, en los colegios, tienen la capacidad de meterse, investigar y sacar las fuentes. El 71% de la economía, 12 millones de personas, es informal. Entonces, si llega el COVID, una pandemia, eso lo tiene que tener claro cualquier señor que tome una decisión. O sea, la gente vive el día a día. Eso informal no es hoy, no paga impuestos. No, es principalmente la gente sobrevive. Tienen que salir a vender o a hacer alguna actividad, ¿no? El 44% de la gente está bancarizada, es decir, la mitad del país no está bancarizado, ¿sí? Y así comenzamos a dar, ¿no? Oye, no tienen acceso a agua potable, la mitad tiene internet, esto sí es interesante, ¿no? Es decir, si vamos a hacer alguna solución, ya comenzamos a analizar los hechos. Después tienen celular, oye, qué interesante, 82% tiene celular. Si hacemos algo a través del celular, con internet, oye, por ahí puede ir, ¿no? O 47, o sea, es decir, la mitad del país no tiene refrigeradora.
La gente no puede ir a comprar cada 15 días al mercado, normalmente va a salir al día. Entonces, estas cosas son importantes para que cuando se tomen decisiones sobre cómo tratar la pandemia, pues la tengamos más clara, ¿no? Pero sí, la gente tiene televisor, es decir, no tienes refrigeradora, pero sí tienes tele, ¿no? Los sistemas, no tenemos sistemas integrados de información, hay hacinamiento en los mercados, ¿no? Desconocimiento del virus. Hasta ahora, yo creo que sobre el virus, ahora está con nosotros Manolo Fernández, yo creo que es uno de los que más conocen, ¿no? Estábamos así, empezamos con 820 camas UCI, ¿no? Y estaban ocupadas, la gran mayoría. Los hospitales antiguos no estaban diseñados para pandemias, 700 médicos incentivistas, 200... O sea, este era todo nuestro grupo de gente y que es para sacarse el sombrero, especializada solo en estos temas intensivos, de cuidados intensivos. Y veníamos de una renuncia presidencial, de un cierre del Congreso, o sea, un debilitamiento institucional en el país, increíble. Lo dejo ahí, pero creo que es muy interesante que cuando uno aplica pensamiento crítico, tiene que analizar los hechos para definir después el problema. No es simplemente, pandemia, todos a sus casas. Estoy haciendo un poco de ironía, pero creo que es más potente que esto, para entender la realidad, ¿no? Lo dejo ahí. Me voy a salir, no sé cómo me salgo. Con Cuando mucho descubra cuidado. cómo me salgo, Mucho cuidado. ya Ya. está. Manolo, qué gusto verte, qué gusto verte. Buenas Yo tardes, doctor Malón. Doctor. Manolo, Buenas tardes, doctor. Tarde con todos. Muy buena tarde, Miguel. Y bueno, todas las personas que están ahí en la... por si acaso, hay más de los que se ven en pantalla, por si acaso. Sí. Porque están por el Facebook y toda esta historia, ¿no? No, simplemente ahora todos, muchachos, aquí, como ya les conté hace un momento, el doctor Manolo Fernández, que yo tengo el honor de conocerlo, y la verdad que lo conocí porque vi varias cosas que estaban saliendo en diferentes lugares, videos, entrevistas, cosas. Entonces dije, este señor vale la pena conocerlo y acercarse a él, porque yo no lo conocía. Pero cuando me di cuenta de su valía y calidad profesional, digo, este señor es una joya que hay, pero a veces también una joya cuando se pone más o menos en un sitio apartado no luce. Por eso es importante, yo he hecho todo lo posible para, dentro de mis posibilidades, que se dé a conocer su visión de cómo un tema tan dramático para tanta gente, él lo ve de una manera muy sencilla y entonces lo que les decía al principio, pensamiento crítico. Oye, va a hablar un señor que sabe y que además sabe muchísimo y que además no quiere engañar a nadie porque no va a lucrar con eso, no va a ganar plata, que es un tema muy importante. Mira, este tipo vende tal cosa, pero dice que vaya a tal sitio a su tienda y ahí se puede conseguir. Mal asunto. En fin, no sé, queda claro, ¿no? Entonces, perdón, Manolo, yo me he enrollado también un poco, pero él es máster por la Universidad Cayetana Heredia, ha hecho un tema de virología, que es un tema muy, muy importante porque estamos hablando de virus, en la Universidad de Davie, y lleva, como les contaba, 40 años trabajando, peleando contra los diferentes bichos que tenemos, de virus y bacterias y lo que sea, y 20 años, como les decía, con el COVID. O sea, que es el que más sabe del COVID y todavía está vivo, por si acaso, ¿no? Porque si es así, bueno, pues ya está. Manolo, te dejo ahí. Tienes un montón de muchachos que están ansiosos de escucharte, ¿eh? Entonces, adelante. Muchas gracias, Miguel, con todo gusto. Y para mí también ha sido una gran satisfacción conocerte y vincularme a todo el grupo de personas que también tú conoces. Son gente muy buena. Y esto para mí es muy importante porque también enriquece mis conocimientos, mi vida y en todo sentido. Y también para mí es un gusto y un placer compartir con personas como ustedes los conocimientos y avances que hacemos más que todo
con la intención de ayudar a la sociedad, al país, y siempre he creído en el Perú. Tengo más de 50 años como profesional, médico veterinario. Trabajé 35 años como profesor en las universidades. He desarrollado investigación, vacunas y todo esto. Bueno, todas estas grandes experiencias las quiero volcar y que al conocimiento de todas las personas interesadas, y también como una forma de que la población conozca más de esta pandemia hoy en día, ¿no? Tocando el tema de la pandemia, lo que se ha vivido, yo pienso que el punto más crítico, grave de esta pandemia ha sido la total desinformación. La población del mundo, autoridades, organismos gubernamentales, personas vinculadas a la pandemia, no han tenido una información adecuada de todos los expertos mundiales y especialmente de las organizaciones como la OMS, la FDA, etcétera, ¿no? Y organismos de NIH, ministerios de salud, organismos de salud de los diversos países del mundo, no han difundido conocimientos a la población sobre cómo actúa este virus, cómo deberían defenderse del virus. Solo se han hecho comunicaciones que tenían un sentido de crear temor, de crear pánico y principalmente manipular los medios de información de todos los tipos para desinformar a la población. Si un ejemplo muy claro de esto es de que muchas personas se han salvado sus vidas casualmente con por la difusión que hemos hecho a través de algunas emisoras o medios de las redes sobre cuáles eran los síntomas y cómo prevenirlos, ¿no? Usando ivermectina, que mucha gente no sabía ni que si tenían fiebre, dolor de garganta, podía ser COVID, creían que era una gripe, se quedaban con un calmante y tenían que ser internados en los hospitales. Y eso ha sido casualmente una de las causas de la desinformación por la cual todos nuestros centros de salud y hospitales quedaron totalmente copados, sin la posibilidad de seguir atendiendo, con escasez de oxígeno, medicinas, etcétera, por la desinformación total. Un ejemplo que ustedes lo pueden llevar a cabo en la práctica, una vez que termine esta reunión, preguntar a personas cercanas a ustedes y decirles qué es la vacuna. ¿Qué es una vacuna? ¿Por qué te vas a poner una vacuna? Y les van a contestar. Yo he tenido muchas respuestas al respecto, variadas, de gente muy instruida y como también de gente con escasos conocimientos, incluso que seguramente tienen primaria o secundaria, nada más. Me dicen, pues bueno, una vacuna es un antibiótico. De 100 encuestados, casi el 40% piensan que la vacuna es un antibiótico, otros piensan que es un viricida, otros dicen que es un antiviral y otros no saben. Y personas instruidas me trataban de escaparse a la respuesta moviéndome otros temas, y al final cuando yo los presionaba a que me respondan, me dijeron, me agarraste, no sé. Entonces, en realidad, con esa desinformación total que hay en la población sobre qué es una vacuna,
Y yo me he quedado asombrado. ¿Y cómo podemos así obligar a una población analfabeta de lo que concierne a vacunas o al COVID en sí, quererles decir vacúnate? Si ellos no saben qué le van a poner ni por qué. Es como decirle, exigirle a que tome pues un producto que si no se sabe va a ser veneno o no, ¿no? Ese es un delito grave, ¿no? No informar a la persona adecuadamente qué es lo que va a colocarse, no informar qué productos pueden controlar una enfermedad como el COVID. Se ha Manolo, desinformado totalmente, ¿sí? Manolo, ¿me permites ahí? Has tocado un tema muy interesante. Te habla Sandy Cáceres, ¿cómo estás? Sí, Mónica. Y yo quería ahí que si Rodrigo, Alexandra y los otros chicos que están ahí, has tocado un tema interesante que realmente yo me siento con lo mismo que has dicho, me has agarrado, yo no tengo idea qué es una vacuna. Y quiero aprovechar, y no sé si ahí Rodrigo, Alexandra y los demás chicos tienen la misma pregunta y tú nos puedes orientar. ¿Qué es una Ah, vacuna? ¿Qué totalmente. es una vacuna? No sé, Rodrigo, ¿tú tienes alguna pregunta? Bueno, como tú dices, muchas veces nosotros ni siquiera sabemos. Muchas veces yo he visto personalmente por el Facebook comentarios de gente que dice, no, no me voy a poner la vacuna está hecha por no sé qué, por Estados Unidos para controlarnos, pero como tú dices, no existe el pensamiento crítico, no, ni siquiera sabemos la definición exacta de lo que es vacuna. De repente, Manolo, doctor, ¿nos puede ayudar con eso? Claro, entonces yo he tenido que explicar por la radio, por medios de comunicación en estos últimos 3 días, qué es la vacuna y muchas personas me han llamado dándome las gracias por esto, ¿no? Y eso mismo ha ocurrido con las medidas de terapia y prevención del COVID. Entonces, la información ha ido orientada, como vuelvo a repetir, a crear pánico y enclaustrar a la gente en sus casas para poder, pues, hacer sus maniobras de interés que tienen muchos organismos, porque, o empresas, etcétera, porque yo no veo otra intención, porque no había ningún motivo de enclaustrar de esa forma a tanta población, al país entero, y como ustedes podrán ver, todavía siguen estos con fuerza, se sigue intentando a la población seguir atemorizándola, porque les dice, ya viene la segunda ola, prepárense para la segunda ola. Y como no ha venido en el mes de noviembre, octubre, pensaron que en octubre iba a ser el festín de la segunda ola. Después decían noviembre, no ha venido en noviembre, y como ya no quieren quemarse con diciembre, están diciendo que va a venir en febrero o enero, porque le van a echar la culpa a la Navidad, ¿no? Que, la Navidad, con la Navidad viene la segunda ola. Y en realidad esto pues es solo un cuento chino, porque quieren propiciar en una forma intencional que venga la segunda ola, porque ya, por ejemplo, ha habido un plan, no recuerdo el nombre ahorita, ustedes deben saber, donde el ejército intervino y repartió más de 3 millones de dosis de ivermectina, acitromicina y paracetamol, un paquete. El plan Sinchi tiene un nombre, donde el ejército intervino e hizo prácticamente un reparto de este producto en toda la población necesitada, y ayudó a bajar tremendamente los cuadros de COVID a nivel nacional, y lo eliminaron por completo. Lo han anulado. Como han visto que era efectivo, me da la impresión que ha sido así, lo han anulado. Lo han cortado el plan, y ahora vienen, como han cortado el plan, dice, va a venir la segunda ola, va a venir la segunda ola. Entonces, esto quizás tenga una intención
de que si viene la segunda ola, va a poderse vacunar a la gente, ¿no? Porque mientras no venga la segunda ola, la vacuna no va a tener mucha aceptación. Entonces, ¿qué es Manolo, una vacuna? y ahí, sí, antes que nos respondas también la vacuna, una pregunta más, sumada a esa, lo que dices, viene la segunda ola, pero justo ahora en el carro he escuchado en las noticias que están subiendo los números de infectados y muertos en Piura, o sea, la estadística. También, por favor, aparte que nos sigas la vacuna, ¿cómo se lee eso, por favor? Ya. Entonces, ¿qué ha pasado con esta definición de vacuna? La definición de vacuna hay que hacerle lo más simple posible. Vacuna es el mismo virus COVID. La gente pensaba que no tenía nada que ver con el COVID. Por eso le decía, ¿tú has tenido COVID? Sí, pero me tengo que vacunar, decía, porque la vacuna es mejor. Con eso ya no me va a dar COVID, pero le digo, si has tenido COVID, ¿y eso qué tiene que ver con la vacuna? Pero si la vacuna es el mismo virus COVID, la vacuna es el virus COVID o parte del virus COVID. Con la tecnología no se usa el virus entero, sino se usa parte del virus. Entonces, si una persona ha tenido el virus de COVID, ya está vacunada. ¿Por qué? Porque ya tuvo el virus. Y mucho mejor todavía, porque esa persona ha sufrido todos los embates y consecuencias que pueda tener el virus sobre su fisiología y sobre su persona. Todo su organismo ha tenido que reaccionar contra el virus COVID. Entonces, ¿por qué razón tendríamos que volver o tener que vacunar a esa persona? No tiene ningún sentido si le voy a poner después lo mismo. O quizás algo peor, porque hasta el momento no hay ningún estudio en el mundo sobre que me puedan demostrar que a una persona que le dio COVID hay que vacunarla. No hay ningún estudio que es necesario vacunar a una persona que le dio el COVID. ¿Por qué? Porque a la persona que le dio COVID, y si uso una vacuna que todavía no se sabe cómo va a funcionar, que nunca se ha usado en humanos con la vacuna de Moderna, AstraZeneca y Pfizer y la rusa, nunca se ha usado en humanos. ¿Cómo puedo yo tratar de vacunar a una persona que le dio COVID con una vacuna desconocida? ¿Por qué? Porque cuando a una persona ya se ha dado casos, múltiples casos, recibe una vacuna después de haber tenido el virus y una vacuna desconocida prácticamente, puede tener serios efectos adversos a lo largo de 3 años, 4 años, 5 años. Se le pueden generar algunos efectos de enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿cómo puedo yo recomendar una vacuna en una persona que tuvo COVID y no sé todavía por estudios clínicos que eso no me va a producir ningún efecto secundario? Entonces, las vacunas que se han desarrollado ahora, desconocidas, están hechas más que todo para personas, o las que se han probado, ha sido solo en personas que no han tenido COVID, porque la vacuna no se puede probar en personas que han tenido COVID. Entonces, no puedo yo recomendar la vacuna a personas que ya han tenido COVID, porque le estoy colocando el mismo virus, pero alterado, con otras proteínas, con otros adyuvantes, con otros componentes. No va el virus solo, sino tiene una serie de componentes adicionales. Entonces, no se puede administrar si no se ha probado. Entonces, bueno, ¿sí? Perdón, justo me surgió una duda. Mencionaste sobre la ivermectina, que hubo un lote que salió a distribuirse y luego lo cortaron. Bueno, en el punto de vista, o yo he escuchado muchas opiniones, que la gente muchas veces
por ejemplo, el gobierno repartió diciendo que sí, que era bueno y que iba a ayudarnos a contrarrestar el COVID, ¿no? Pero luego, al cortarse, surgieron o hubieron muchos médicos que salieron a hablar de que no, de que era muy contraproducente y bueno, en parte sí, sí era cierto, pero la gente tiene un poco de desconfianza por eso de va y viene del gobierno que no establece ideas claras. Entonces, ¿cómo lograrían convencer a las personas para que se vacunen si, como tú mencionas, aún no se ven los efectos secundarios que van a surgir todavía dentro de un tiempo, aún no se prueban? Me gustaría que me resuelvas esa duda, por favor. Bueno, como eso está aclarado de que es una vacuna, que la vacuna es el mismo virus o partes del virus, entonces si yo te coloco el virus o parte del virus, tú vas a producir, tu organismo va a reconocer a ese organismo como extraño y va a producir las defensas. Entonces la vacuna va a ser un simulacro de COVID, en otras palabras, para que tu organismo produzca las defensas contra el COVID. O sea que el tener COVID es mejor que la misma vacuna, porque ya el simulacro no ha sido pues un simulacro, ha sido una guerra total entre el enemigo y prácticamente la persona que se defendía. Ha sido una guerra frontal de lucha de cuerpo a cuerpo. Mientras tanto, la vacuna es un simulacro de guerra. Queda bien claro. Entonces, ¿dónde adquiere uno más experiencia? ¿En un simulacro o en una guerra frontal? En una guerra. Y si vemos que aquellos que han estado en la guerra o han tenido el COVID, después de 90 días les vuelve a dar COVID, ¿el simulacro funcionará? No va a funcionar bien. Entonces hay una interrogante. Quizá, Y yendo a la parte, sí, adelante. no, solamente quería, lo que ha dicho Alexandra me parece que es muy importante porque les está pasando a mucha gente. Lo que pasa es que desde el gobierno se han dado marchas y contramarchas, con lo cual al final la gente no sabe a qué atenerse. Y por otro lado, hablando del pensamiento crítico, pues claro, si un médico que no sabe mucho del tema le preguntan, de repente se siente en la obligación de contestar y de repente contesta y no sabe del tema, pero contesta como pontificando, ¿no? No, eso está muy mal y tal, ¿y usted qué sabe de eso? O sea, por eso, cuando hablábamos de pensamiento crítico, lo que quería yo subrayar es que hay que saber quién es, si sabe la persona que está planteando eso y qué busca, porque puede buscar plata o puede buscar poder o puede buscar control o puede buscar lo que sea. Entonces, perdona Manolo, solamente me gustaría que profundices y concretes cuál es la solución real y por qué en el mundo no se aplica, porque además es bastante sencilla. La explicación es simple. Si nosotros nos vamos, porque uno prácticamente, muchos profesionales acá en el Perú, etcétera, si la OMS, la FDA, o NIH o el gobierno, el Instituto Nacional de Salud, no dice sí, nadie ejecuta esa situación, el uso de la ivermectina, ¿no? Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿No? Si ustedes hacen un análisis crítico, se dice que para usar la ivermectina tiene que ser aprobada por la OMS. Entonces el gobierno podría usarla tranquilamente, la ivermectina, y los profesionales cambiarían su forma de pensar. Dirían, la OMS dijo sí, todo sí. Pero acá viene la otra situación. Esas mismas personas que dicen no a la ivermectina porque la OMS dijo no, yo les preguntaría, ¿por qué dicen sí a la vacuna si la OMS todavía no lo aprobó? Entonces, es algo contraproducente. Y no solo la OMS,
no lo aprobó la FDA, no lo aprobó la Comunidad Económica Europea, no lo aprobó el NIH, solo lo aprobó el gobierno británico. Y quieren ponerse la vacuna, digan, sea como sea, pero a la ivermectina, que sí está aprobada por la OMS, está aprobada por la FDA, es un producto que tiene un premio Nobel. ¿Cuál ha sido la artimaña para no usarla? Decir, hacer creer que la OMS no la aprobó. La OMS la aprobó, que no la aprobó para COVID. Entonces, si no, cuando ya un producto está aprobado por la OMS y lo quiero probar en otra enfermedad, solo tengo que tener evidencias que funciona, ya no necesito la aprobación porque ya está aprobada. Y lo único que necesito son evidencias. Y sobre la acción de la ivermectina efectiva, existen miles de evidencias que controla el COVID, pero nos estaban pidiendo estudios randomizados, doble ciego, doble 4 brazos, 3 brazos, 5 brazos, etcétera, etcétera. Y en estos últimos meses presentaron todo eso. Y aún así no han hecho ninguna comunicación ni difusión de esto. Incluso Facebook, como lo manifestó el doctor Corey el día martes ante el Congreso de Estados Unidos, dijo que a él lo han bloqueado en Facebook muchas veces y en las redes y la prensa para no difundir, para que la población no conozca el efecto espectacular de la ivermectina, y casi lloró ante el Congreso norteamericano. ¿Y por qué es todo por qué se ha armado todo esto? Porque ustedes normalmente habrán escuchado AstraZeneca. Y igual que la vacuna, yo les pregunto, ¿qué es AstraZeneca? Todo el mundo, todos los que he preguntado me han dicho, AstraZeneca es un gran laboratorio que está haciendo la vacuna para salvar a la humanidad, son los ingleses. ¿Y conoces a Pfizer? Sí, Pfizer es la mejor vacuna, 95%. Y cuando yo empiezo a ingresar y analizar a Pfizer y AstraZeneca, ¿quiénes son los dueños? Los dueños es una holding que se llama BlackRock, de esa palabra, BlackRock. BlackRock es dueña de AstraZeneca y es dueña de Pfizer. BlackRock se reunió este año junto con el grupo Slim, la millonaria empresa farmacéutica de Argentina, Brasil, y también BlackRock tiene una gran red en los bancos de Europa y es también accionista del grupo Credit Corp en el Perú. Entonces imagínense los intereses que hay detrás de las vacunas de Pfizer y la vacuna de ojo. Y también tiene acciones con la Fundación Bill Gates en Moderna. Entonces BlackRock es una holding que ha metido en la vacuna billones de dólares. Y en ese grupo BlackRock se destinó 8.600 millones de dólares para lobbies. ¿Y qué hacen los lobbies en la pandemia? Los lobbies en la pandemia, los lobistas en la pandemia, para la pandemia, o de acuerdo a lo que uno requiera, los contrata. Para esta pandemia tenían que tener grados de PhD, doctorado, maestrías, o haber pertenecido al Banco Mundial, a la OMS, o en los gobiernos con cargos importantes. Estos lobistas ganan un mundo de dinero y son gente que lo esparcen en Latinoamérica para influenciar tremendamente en los gobiernos. Estos lobistas se cuelan en las principales radiodifusoras, como ya hemos visto en el Perú, uno de ellos. Una ex ministra también está metida como lobista de mucho prestigio, y son
los que promocionan la vacuna y están en contra de la ivermectina en forma acérrima y ocultan la acción de la ivermectina a través de los medios de difusión. Y estos lobistas también están en Estados Unidos, están en Europa y están en todo el mundo, regados. Eso es la causa por la que usted, Alexandra, no ha conocido mucho de la ivermectina o quizás no ha podido saber, porque detrás de esto, y yo les aseguro, y hay una propaganda de vacúnate, y esa propaganda de vacúnate es una compañía del grupo Credit Corp, ligada a BlackRock, que es dueña también de Credit Corp. Y justamente la propaganda de la vacuna está en las compañías del grupo Credit Corp, curiosamente. Entonces esto pues es un acto, yo diría, grave contra la humanidad. Si Hitler hizo toda una masacre y matanzas y torturas en la Segunda Guerra Mundial y atacó crudamente a los judíos, yo creo que esto es hasta mucho peor porque está atacando a toda la humanidad y a todas las razas, a todos los tipos, niños, jóvenes, se están quedando sin padres, sin abuelos, con una grave crisis económica. Y hoy en día, la influencia de estos grandes intereses económicos están pues queriendo que el Perú invierta en la segunda ola, que quieren que venga la segunda ola, sea como sea, para invertir los 7.500 millones de soles que se han destinado para la segunda ola. Y como no viene la segunda ola, están desesperados. Y el pueblo y personas que prácticamente a veces confiamos en algunas personas aparentemente honorables que están en contra de la ivermectina, les creemos. Porque seguramente esas personas no están informadas de esta situación. Manolo, ¿sí? Manolo, entonces los rebrotes y esta segunda ola se debe a que no usamos el protocolo adecuado para atender el COVID. Claro, se está queriendo, pero ya a raíz de que se ha hecho una viral el uso de la ivermectina, los trabajos de Cori, los trabajos de metaanálisis, el trabajo de Irak, el trabajo de Argentina, el trabajo de Colombia, el trabajo de Ecuador y Bolivia, y los múltiples trabajos en Estados Unidos, tal es la presión mundial que ya hoy en día la ivermectina se está vendiendo en la farmacia sin receta y ha bajado al 50% el precio. Entonces, la presión mundial, la presión de la población está jugando una dura batalla que ha costado miles de vidas y prácticamente ya no pueden resistir. Y es por eso de que quieren aparentar que va a venir la segunda ola. La segunda ola, si todos toman ivermectina, no hay segunda ola. Y yo les voy a decir lo siguiente. En el mes de mayo, a principios de mayo, llegó en Iquitos el pico del COVID-19, con la máxima mortalidad. El 23 de mayo cayó totalmente, la curva se cayó al piso por el uso masivo de ivermectina. Ya tenemos 6 meses, mayo, que tenemos junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, medio año. Nos vamos para diciembre, 7 meses. Y no ha habido segunda ola en Iquitos. Y en Chincha lo mismo. No hay segunda ola hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque tanto en Iquitos, en Chincha y en Ica, hay líderes que están trabajando para el uso de la ivermectina y no han bajado la guardia.
no nos ha interesado que el gobierno nos traiga o no nos traiga la ivermectina, porque acá estamos trabajando con nuestros recursos, sin los recursos del gobierno, cero recursos. Entonces, si comparamos estadísticamente que en Europa se llegó al pico también en las mismas épocas y se cayó el COVID, y luego de 3 meses, el COVID vino en una forma agresiva con una alta mortalidad, no solo en Europa, sino en Estados Unidos. Y en el Perú van 6 meses y no viene la segunda ola. Es un razonamiento simple. Como en Europa y Estados Unidos, que los niveles de vida son superiores a los de Chincha, de Iquitos, en ellos ha venido la segunda ola de una forma dramática, peor que la primera. Y en Chincha, donde tenemos casi el 50% sin agua ni desagüe de la población. Y en Iquitos lo mismo. En Iquitos no hay ni refrigeradoras y el clima es caluroso. No hay segunda ola. Entonces ustedes saquen su cuenta. ¿Por qué esperar una segunda ola si en 3 meses no ha venido? Entonces vamos a esperar un año y vamos a decir segunda ola después de 1 año, 2 años, 3 años. Entonces, ¿qué es segunda ola? La segunda ola es cuando después de 3 meses viene el virus. Tampoco hasta ahora no se le ha dicho a la población qué es segunda ola. Se le dice segunda ola de 3 meses, 5 meses, 8 meses, 10 meses, 20 años. Nadie sabe, y nadie sabe qué es. Entonces, eso es la especulación que se le mete a la cabeza a la gente de que ya viene la segunda ola, ya viene la segunda ola. Ese es un mensaje terrorífico para seguir a la gente creándole pánico. Y eso no nos estamos dando cuenta. Manolo, solamente, a ver, yo creo que estos muchachos que están escuchando, ojalá sean muchos y tengan la mente y escuchen bien lo que estás diciendo. Ellos, a mi juicio, deberían de ser los transmisores de la verdad. Ellos, porque a través del gobierno o de los periódicos o de la televisión, todo eso está... No sé si manipulado, no quisiera hacer un comentario sobre eso, pero es evidente que no se dice la verdad. Eso es evidente, con mejor o peor voluntad. Eso no lo digo. No. Ahí no, o sea, yo no juzgo las intenciones, solamente juzgo los hechos. Entonces, a mí me parece, Rodrigo, Alexandra, que son los que tengo delante, y así con tantos, ojalá haya miles de muchachos ahora mismo, pues que se den cuenta de que es el momento para es decir, ¿qué puede hacer un joven en una sociedad? Parece que no puede hacer casi nada. Mira, simplemente si da a conocer lo que el doctor está hablando a todo el ambiente de la gente de alrededor, sabiendo además que la ivermectina es un producto muy barato, yo me dedico, porque Manolo me lo enseñó, digamos, me regalan o compro ivermectina y la regalo a la gente, y nadie de toda la gente que yo he regalado, que es muchísima, bastante gente, todo el mundo o no me lo ha agradecido, o me lo ha agradecido, pero yo digo, ¿pasó algo? A nadie le ha pasado nada. Lo digo porque, ¿me entiendes? O sea, que es un tema que la gente joven es el momento de decir, oye, se acabó, ¿qué está pasando? Oye, si ustedes no se rebelan contra eso ahora, ¿cuándo? Lógicamente, esto es, yo lo que hablo es sin ningún sentido de ambiciones políticas, económicas, Por supuesto. son netamente constructivas y mi análisis es para que también la gente del gobierno y los jóvenes no se dejen engañar por los lobistas, ¿no? Porque yo he detectado que los que son estos son gente lobista, nada más. Es eso. Totalmente, doctor. Creo que hay una pregunta por el chat y me gustaría hacerle, sin antes recalcar que la verdad me ha sorprendido las cosas que usted ha dicho. Es muy diferente, y bueno, recalco esto, es muy diferente cuando escuchamos el boca en boca, o tal vez escuchamos en las redes sociales, en los medios de comunicación, pero es muy diferente cuando hablamos con hechos, cuando hablamos con cifras, cuando hablamos así, ¿no?
Y la verdad resalto acá bastante la importancia del pensamiento crítico y en esta situación, en este contexto actual, mucho más. Bueno, era mi comentario, ahorita voy a proceder a leer la primera pregunta, doctor. Bueno, sin antes recalcarle que los chicos que van a hacer las preguntas son todos de Cajamarca, somos parte del núcleo Cajamarca. Estamos conectados ahorita y bueno, va la primera pregunta de parte de Rosita Cueva Esquivel, que le dice, doctor, buenas tardes, gracias por la presentación. Su consulta es que si según su perspectiva es recomendable utilizar la vacuna o se debe prevenir utilizando los medicamentos preventivos. Bueno, la vacuna, muchas de las vacunas han salvado a la humanidad. Incluso la polio, por ejemplo, ha sido combatida con una vacuna, ¿no? La viruela, el sarampión, etc. Muchas vacunas son muy buenas, pero para colocarse una vacuna, hay que saber o hay que tener en cuenta que haya pasado todas las pruebas. Y esta vacuna, incluyendo la nuestra, tiene que responder a las siguientes preguntas. ¿Cuánto tiempo va a proteger la vacuna? Primera pregunta. Se sabe que las vacunas que se van a colocar en el Perú tienen ya un tiempo de protección o no. ¿Cuántas dosis me tengo que poner? Si con las 2 dosis que se dice me va a proteger el tiempo que se dice ahí en la literatura, son preguntas que no tienen respuesta. Otra pregunta que no tiene respuesta. ¿La vacuna evita que yo propague el virus cuando lo contraigo? Al menos en animales no ha dado resultado esto. Todos los animales vacunados y que luego han sido enfrentados al virus COVID, todos propagaron el virus. Entonces, si una vacuna no evita la propagación del virus, ¿es lógico colocarla a la población? No tiene lógica ni sentido. La vacuna protege contra más de los 12 serotipos, genotipos que hay de COVID hasta el momento, y hay un genotipo que mata en 72 horas, a la persona lo entuban en 72 horas. Protege contra ese genotipo de COVID. Los animales que ustedes utilizaron vacunados, ¿lo desafiaron con ese virus para ver si la vacuna protege? Nadie sabe ni tiene respuestas. Y 100% de probabilidad es que no lo han hecho. Solo han usado un virus que lo tienen ellos en su laboratorio. Porque probar contra los 12 virus ha sido imposible porque estos virus son recientes, que han aparecido. Entonces, estas vacunas tienen efectos inmunopatológicos a largo plazo, tampoco hay respuestas. Entonces, si tenemos un producto que no responde a más de 10, 12 interrogantes, ¿sería justo ponerlo a la población? Esa es una interrogante que yo les digo a ustedes, que ustedes hagan un análisis de conciencia. Y si yo comparo entre la vacuna y la ivermectina comprobada contundentemente en todas las formas, por cientos de científicos de alto nivel, la vacuna sí elimina al virus y evita que la persona sufra de COVID. La ivermectina, ¿no? Perdón. La ivermectina, que digo. La ivermectina sí evita que la persona contraiga el COVID y a su vez, si tiene el COVID, elimina el virus, cosa que la vacuna no lo hace. Las vacunas actuales. Entonces, pues los laboratorios tendrán que seguir gastando dinero en investigar y encontrar la vacuna
que realmente evite la propagación del virus. Si no, es una vacuna inútil. Porque entre ponerme una vacuna que solo me va a proteger a mí del COVID y no va a lograr que yo contagie a toda mi familia cuando tenga el COVID, prefiero tomar ivermectina. Y por otro lado, voy a invertir 7.000 millones, 7.500 millones para proteger con algo que no sé si qué efectos tendrán con todas estas interrogantes. Esto es como fumarse un cigarro. Bueno, me parece, doctor, yo no sé, Rodrigo y Alexandra, en nombre de todos los muchachos, si ha quedado bastante claro todo este tema, ¿no? Espero que sí, ¿no? Y bueno, yo agradezco mucho por la presencia del doctor Fernández, que realmente creo que de una manera muy sencilla, creo que ha aclarado, me parece, bastantes interrogantes, pero sobre todo lo más interesante es que hay que ahora pasar a la acción. O sea, no hay que quedarse ahí diciendo, fui a una charla, Totalmente. interesante charla. ¿Y en qué se ha notado el cambio? En nada. Pues entonces no hemos perdido el tiempo, tú. ¿Se entiende? Totalmente. Exacto, crear como un efecto multiplicador entre los jóvenes, ¿no? Porque pues nosotros somos los que llevamos o los que ya estamos aquí. Una pregunta, doctor Manolo, me gustaría saber cuál es su opinión sobre que el Ministerio de Salud haya promovido incentivos económicos en los establecimientos de salud que ya registraban casos COVID o muertes de COVID y que en zonas rurales o muy pequeñas este incentivo lleve a que fallecidos que incluso no se había comprobado que hayan tenido COVID, se los hacía pasar muertes por dicho virus. Bueno, yo creo de que en vez de gastar ese dinero en esas cosas, deberían el gobierno, si es que es así, como usted dice, deberían más bien acercarse ellos mismos a asistir a estas poblaciones, a investigar cómo están controladas. Acá hay un pueblo joven, Nueva Resurrección, que se llama, un asentamiento humano, tiene En Chincha. 400 casas En y, Chincha. en Chincha. El asentamiento humano, estaba hace 4 días con ellos y yo les pregunté, ¿y ustedes quieren vacunarse? ¿Qué es vacuna? No, dice doctor, acá no hay COVID, todos tomamos ivermectina. ¿Y qué es lo que quieren ustedes entonces si no quieren la vacuna? Bueno, yo lo que quiero es agua y desagüe, dice, no quiero la vacuna. Yo quiero agua y desagüe, ¿verdad? Porque para acá el COVID no había ningún problema. Que el gobierno se preocupe del agua y desagüe, no queremos vacuna. Entonces, si el gobierno va a estar dando incentivos para decir que hayan muerto por COVID, o sea, está buscando trofeos. Eso es ya algo, yo diría, ya estamos volviendo a la época, pues, de los romanos, ¿no? Donde está buscando muertos para decir, mire, acá hay muertos, hay que vacunar y empezar a crear nuevamente el pánico. Eso es algo gravísimo lo que usted está diciendo. Yo pienso que es ya un acto hasta de lesa humanidad. Muy bien, Sandy. Entonces, Sí, a mí me gustaría cerrar agradeciéndole, doctor Manolo, la verdad, muchas gracias. Creo que todas las personas que han escuchado, ya sea acá en el Zoom o sea por las redes, se nos han resuelto muchas dudas que, en mi opinión, el gobierno tal vez nos debió haber dado. Y la verdad me duele de que no haya pasado, pero estamos a tiempo. Y como justamente lo dijo Alexandra, somos agentes de cambio. Nosotros vamos a repartir esta información. Yo personalmente tengo que acabar esto y decirle a toda mi familia todo esto que acabo de escuchar. Igual creo que quedan muchas preguntas, tal vez en algún próximo conversatorio también lo podamos tener a usted como ponente nuevamente y resolver algunas dudas que se nos han presentado tal vez ahorita o tal vez que se puedan generar en el transcurso de los días, ¿no? Bueno, con mucho gusto y lo único, las palabras mías son para que, no con ningún sentido de que ustedes, sino despertar sobre sus conciencias y que ustedes hagan un análisis, ¿no? Y digan
si es justo o no lo que se está haciendo y hacer las cosas en base a la verdad, nada más, es lo que buscamos y buscando más que todo la crítica constructiva y que si se están cometiendo errores, pues se subsanen, ¿no? Antes de que sea mucho más grave. Muy bien. Manolo, Miguel, ¿tú quieres hablar? No, simplemente agradecerle a Manolo porque realmente siempre que lo escucho salgo como si hubiera tomado una bocanada de aire fresco, aunque suene un poco cursi la expresión, pero es verdad, si se dan cuenta muchachos, es muy sencillo, caray. Hay como que despertar a la gente, espabila compadre, pero estás dormido. No es que lo dice el doctor Pepito, ¿y qué sabe el doctor Pepito? No sabe nada. En fin, o a lo mejor sabe mucho, pero a lo mejor no sabe nada de virus. El tema de virus es una gran especialidad, ¿no, Manolo? Sí, bueno, los virus, diría yo, existen desde que está la humanidad. Entonces son tan antiguos como la humanidad. Por Pero lo no todo el tanto, mundo sabe de claro, virus. entonces han ido evolucionando, igual que nosotros, los virus evolucionan más rápido, cambian, mutan. El COVID, por ejemplo, que en cada infección muta. Habrían ya cientos de cepas de COVID que en sus mutaciones han sido erróneas y han desaparecido. Ya no lo sabemos, porque han mutado de tal forma que se han hecho un harakiri, los mismos COVID. Pero hay otros en ese interín que se han vuelto más agresivos. Es como un azar de la suerte. El COVID muta no porque tiene inteligencia, sino porque es una cuestión que se da al azar. Y en ese azar puede salir uno altamente virulento y que ninguna vacuna va a funcionar. Por eso es importante la ivermectina, porque la ivermectina mata al virus. La vacuna no mata al virus. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces yo solo quería, lo que ha dicho Rodrigo es algo interesante y está previsto. Los temas que estamos tocando acá no se agotan en una sola reunión. Entonces es probable que tengamos otras, ¿no? Y vamos a tener otros invitados. Y me surge la idea, por ejemplo, Manolo ha dicho cosas muy interesantes como, oye, la OMS ya aprobó la ivermectina, entonces si se quiere aplicar a otra enfermedad, ¿no? Porque es para los parásitos, pero se quiere aplicar, por ejemplo, para COVID, se tendría que traer los estudios. Estos más, si es así, es más contundente que una vacuna que efectivamente tiene que tener su propia dinámica y su propio transcurrir, ¿no? Entonces sí, quedan muchas cosas que preguntarnos, Manolo, no sé, Miguel. No, nada más, nada más. Yo creo que nos enrollamos. Yo creo que lo que yo quiero es que estos muchachos salgan con una... Ah, aquí hay alguien que hace una pregunta, la última, pero lo que yo quisiera, por favor, de verdad, es que es el momento en donde ustedes se tienen que, como se dice, poner los pantalones largos. No sé si me explico. Lo dejo ahí. Pero creo que hay una, ¿no? Rodrigo, creo que hay una pregunta ¿no? de alguien, pero no sé. Me pareció. Sí. Alejandro, por favor, ¿lo puedes poner como panelista? Es Cristian Zárate. Sí. Si no que le escriba, no hay ningún problema, ¿no? No, pero que lo ponga, que entre si quieres a la... Alejandro. Ah, él es el... Ahí ya, está. Ya está como panelista. ya, Gracias. a ver. A ver, que no se te ve ni se te oye. Hola, Cristian, ya puedes encender tu micro y tu cámara. Ya. Hola, Cristian. Estás en mute. Ahora. Hola. Te Hola, escuchamos. buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Sí, sí. Sí, fuerte y claro. Muy bien. Buenas tardes con todos y gracias por permitirme la participación. Y bueno, no, muy interesante todo lo que nos comentan personas
preparadas como ustedes y como el doctor, ¿no? A mí lo que me gustaría saber es si es que se han realizado estudios clínicos con esto de la ivermectina y si es que ya se han publicado artículos científicos para el tratamiento del COVID especialmente, ¿no? Si es que hay, sería muy interesante que nos lo puedan compartir porque ustedes saben que muchas personas te van a aceptar cuando se trate de una información que sea comprobada o sea publicada en una revista científica. Entonces, de esa manera se podría tener un mayor alcance. Y todo muy interesante lo que nos comenta el doctor, ¿no? Y todo esto que se ha realizado en esta pandemia, y hemos visto muchos casos, ¿no? Donde se ha utilizado el miedo, se ha utilizado estas artimañas para que algunas personas que no tienen escrúpulos realicen sus lobbies. Y yo he sido testigo, yo soy de una provincia de Cajamarca, Cutervo, donde en algunos distritos las autoridades han aprovechado, ¿no? Han aprovechado la coyuntura de la pandemia, de esos días donde no se permitía las salidas de la casa, tenías que estar, no podías salir ni a la puerta, ¿no? Han aprovechado para declarar las zonas en emergencia. ¿Y qué es lo que pasaba? Al declarar ellos las zonas en emergencia por el COVID, pues se les asignaba un presupuesto, ¿no? Que tenían que ellos utilizarlo, gastarlo. Entonces, de esa manera, pues ellos han logrado desviar muchos fondos para supuestamente tratar el COVID y donde se les ha pagado a algunas personas para que digan que sí, que tienen COVID. Entonces, es cierto, ¿no? Lo que mencionan, los lobbies que se han realizado y quizás están por realizar con esto de la vacuna, porque ¿qué es lo que nos han dicho? ¿O qué es lo que se ha visto? Han desarrollado una vacuna contra esta pandemia en ¿cuánto? 8 meses, 8 o 9 meses, y leía por ahí en unos comentarios también, ¿no? Cuando se publican las noticias, que para el SIDA no encuentran una vacuna hace cuánto ya, casi 40 años, y para el COVID en 8 o 9 meses ya lo han encontrado. Entonces, hay que tener cuidado. Como dice el doctor, aún no se han comprobado los efectos secundarios que puede tener esta vacuna. Pero sí sería muy interesante de que si es que ya hay algún artículo científico donde se haya demostrado que tratar el COVID con la ivermectina haya tenido buenos resultados, Cristian, pero ya comprobados. perdón, estamos por terminar porque tenemos que salir, pero el doctor puede contestar. Hay muchísima información que la podemos compartir con mucho gusto. Pero Yo lo que quería decirle, gracias Miguel, que podría rápidamente ingresar a la página web y ver información del doctor, el testimonio del doctor Pierre Kory, K-O-R-Y. Hay infinidad de trabajos hechos en Irak, en la India, en España, Irán, Argentina, Chile, Colombia, Bolivia, Perú, pero siempre la gente quiere que algo hagan los gringos, Estados Unidos. Entonces el doctor Pierre Kory es un médico de la Alianza de Cuidados Críticos COVID-19, del grupo Frontline. Tiene más de 2.000 publicaciones revisadas por pares, más de 100 años de experiencia en clínicas de los Estados Unidos. Tiene en su agrupación más de 150 médicos especializados en COVID, y él testificó ante el Senado de los Estados Unidos el día 8 de diciembre de este mes, el 8 de este mes, y podrían entrar
a ver a la página web declaraciones del doctor Cori en el Congreso Americano. Ahí ustedes van a tener una vasta información de lo que él ha documentado ante el Congreso Americano, todo sobre la ivermectina. Incluso si bajan la página de su declaración de él, el testimonio del doctor, van a tener una amplia información de todos sus trabajos. Y esto es un informe contundente, es lo que yo quería decir. Perfecto, muchísimas gracias, Manolo. Cristian, creo que está claro, ¿verdad? O sea, que tienes ya chamba por hacer y para transmitir a tus amigos y a toda la gente, ¿eh? Yo creo, Rodrigo, Alexandra, en fin, y todos los que estén ahí, si alguien tiene más información, yo creo que sería bonito el ir incorporando preguntas y vamos acumulando preguntas para una próxima edición. Manolo, si te parece. Correcto, ¿no? Con todo gusto y sobre todo puedes instruir a la juventud, darle a conocer todo esto y para mí ha sido muy grato estar con ellos y contigo también, Miguel. Con Sandy y todos los amigos que están por ahí. Muchas gracias, Manolo. Muchas gracias a todos los muchachos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manolo. Gracias. Antes de cerrar, me gustaría invitar a todos los que estén viendo y a todos los del Núcleo Cajamarca también al próximo conversatorio que se tratará acerca de justicia. Tendremos al fiscal de la Nación y pues nada, invitarlos a todos a dejar sus preguntas y a conectarse también. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Gracias.